Mateo, vamos a abrir el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 11. Mencionamos este versículo hace 8 días. Hay una enseñanza que me bendijo mucho del pastor Charles Stanley y que tiene que ver con lo que hemos hablado, que está relacionado con el orar conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo orar? Es el título, ¿cómo orar según la Biblia? Porque allí, como hemos visto, como terminamos hace 15 días, terminamos con una frase allí en la presentación que teníamos, y es, ¿se acuerdan de esa frase? La última frase que pusimos allí en la presentación. Los que tomaron apuntes, Pastor Nelson. Ah, no, Nelsito no estaba. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Dios siempre va a respaldar su palabra. Lo que vemos en la palabra, lo que vemos en la Biblia, los milagros que Dios hizo, todo lo que Dios hizo a través de una manera sobrenatural, a través de sus siervos, a través de los hombres, algo en común, no algo que estaba enmarcado en todo como Dios obró, fue que Él ya lo había dicho. Entonces Dios siempre va a respaldar su palabra. Y si Dios respalda su palabra, pues lo que cada uno de nosotros debemos hacer es conocer su palabra, para que cuando oremos al Señor, cuando le pidamos a Él algo, pues lo podamos pedir conforme a su palabra. Porque si lo pedimos o lo hacemos conforme a su palabra, la seguridad que tenemos es que eso va a ser respondido. Eso va a ser respondido. Entonces Mateo 7, del 7 al 11 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide y el que busca y el que llama, punto. Jesús lo está diciendo así: pidan y se les será dado, busquen y lo hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Entonces vamos a sacar algunas conclusiones de esto. Si no pedimos, si no buscamos, no hallamos, y si no llamamos, no se nos va a abrir. Y muchas veces estamos esperando que cosas sucedan, pero pocas veces hemos caído en cuenta que no estamos pidiendo, no estamos llamando, no estamos buscando. Por eso lo que debemos hacer, la actitud de nuestro corazón, es pedir, es buscar, es llamar. Ahora podemos hacernos algunas preguntas. ¿Tenemos confianza en que Dios contestará? Estas preguntas las decimos hace 8 días. ¿Tenemos confianza en que Dios contestará? ¿O nos sentimos indignos de la atención de Dios? ¿Nuestras oraciones son específicas o generales? ¿Es nuestra vida de oración una reacción casual a las necesidades y deseos, o es el alimento de la vida del Señor dentro de nosotros? Yo me hacía esta pregunta: ¿es mi vida de oración una reacción porque necesito algo? ¿Es mi vida de oración una reacción porque necesito o deseo que Dios me dé algo? ¿O realmente mi vida de oración es el alimento de vida del Señor Jesús dentro de mí? Cualquiera que se pone a orar también quisiera saber la clase del Dios al que está orando. ¿Cuál es el Dios al que nos dirigimos? ¿Cuál es el Dios al que le estamos pidiendo? Queremos saber en qué clase de atmósfera se oirán nuestras oraciones. ¿Estaremos orando a un Dios mezquino al que hay que sacarle los dones y los regalos con sobornos? ¿Estaremos orando a un Dios sarcástico que nos da las cosas con doble filo, con doble rasero, no buscando, nos da algo para querer algo diferente? ¿Estaremos orando a un Dios cuyo corazón es tan amable que está más dispuesto a darnos de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros estamos dispuestos a pedirle?
¿Cuál es el Dios al que nosotros oramos? Entonces Jesús vino a una nación que amaba la oración, que amaba la oración. Tanto ama esta nación la oración, que hay una cámara, yo les he compartido que hay una cámara 24 horas al día que está dirigida al muro de las lamentaciones allí en Jerusalén, que es un muro de una de las paredes, tengo entendido que es una de las paredes del templo. Y ustedes pueden entrar a cualquier hora y siempre van a ver a alguien clamando frente a ese muro. Siempre van a ver a alguien clamando allí. Era una oración. Es una nación que ama la oración. Los rabinos, por eso judíos, dijeron cosas tan preciosas acerca de la oración. Por ejemplo, ellos decían: Dios está tan cerca de sus criaturas como le está el oído de la boca, dicen los rabinos judíos. Otra frase: los seres humanos apenas podemos oír a dos personas que están hablando al mismo tiempo, pero Dios, si todo el mundo le estuviera invocando al mismo tiempo, oiría el clamor de cada uno. Qué frase tan bella. Nosotros apenas podemos poner atención a una conversación de Dios, pero Dios siempre está pendiente de cada clamor. A las personas, otra frase, a las personas les fastidia que las molesten sus amigos con peticiones, pero Dios siempre espera que le expongamos nuestras necesidades. Cada vez nos ama más. Entonces, si vemos nosotros, Jesús había sido educado en el amor de la oración. Jesús había sido levantado. Tanta es la pasión que ¿qué hacían en la Pascua? ¿Qué hacían las personas en la Pascua? ¿En dónde? Acordémonos cuando Jesús se perdió. ¿Hacia dónde cogió José y María? ¿Hacia dónde iban? Hacia Jerusalén. ¿Dónde estaban ellos? En Nazaret. ¿Hacia dónde iban ellos? Hacia Jerusalén. Los judíos iban a Jerusalén en el tiempo de la Pascua e iban a orar, a buscar al Señor por unos días y regresaban a su lugar. No importaba la distancia a la que ellos estuvieran, iban en el tiempo de la Pascua a buscar al Señor, a recordar la liberación que Dios les dio del pueblo de Egipto, pero se movían allí. Y Jesús veía esto. Jesús fue levantado en medio de todas estas costumbres de la búsqueda por Dios. Entonces, uno de los más simples pero más profundos pasajes de toda la Biblia acerca de la oración es Mateo 7 del 7 al 11. Es un pasaje en el que Jesús nos hace una promesa. ¿Y cuál es la promesa cuando Jesús dice que el que pide, recibe, que el que busca, halla, que el que llama se le abrirá? ¿Cuál es la promesa que Jesús nos está haciendo allí? Pues que Dios contesta la oración, que Dios la contesta. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Dios contesta. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo en que Dios contesta? Pero ¿cómo contesta? Dios contesta a su manera. A veces queremos, o a veces no son respondidas nuestras oraciones, o a veces no vemos más bien la respuesta de nuestras oraciones, porque el Dios como respondió no era como nosotros queríamos. Dios siempre va a responder a su manera. Ahora, esto puede parecer simple, pero ¿cuántas veces o cuán seguido nos aburrimos, nos agitamos, nos cansamos mientras esperamos ver las respuestas a nuestras oraciones? Cuando recordábamos a los sacerdotes de Baal, y no diciendo que nosotros adoramos a Baal, pero muchas veces nosotros estamos en la misma actitud de ellos. Oramos, le buscamos, le clamamos, y como vemos que la oración no viene, nos desesperamos, nos afanamos, nos angustiamos, hacemos mil malabares esperando que Dios responda a nuestra oración, y nada sucede y nada pasa. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que nos aburrimos y dejamos de orar, cuando la oración es una reacción a nuestra necesidad. Dejamos de orar. Yo les estaba compartiendo en el ayuno
que tuvimos hace 15 días, que el Señor me ha inquietado mucho en mi vida respecto a la oración. Respecto a la oración. Porque de pronto he dejado la oración. Para mí tengo que reconocer que muchas veces la oración fue una reacción a que necesito algo de Dios, entonces le oro y le pido. Y por eso he estado buscando, leyendo, teniendo unos libros allí. Quiero profundizar un poquitico más porque creo que la oración la hemos dejado en un nivel muy mínimo de lo que Dios quiere a través de ella hacer con nosotros. Entonces por eso es que nos cansamos de orar, ¿cierto? El hecho es que creemos que Dios contesta cada oración en el momento preciso, pero rara vez parece que somos nosotros los que estamos en sintonía con el horario de Dios. Queremos que las cosas sucedan inmediatamente. Queremos ver los resultados instantáneos en todo lo que hacemos. Sin embargo, la voluntad de Dios no está en nuestra agenda. La voluntad de Dios está en su agenda. Porque Dios existe fuera del tiempo, y esto es lo que tenemos que entender. Porque Dios existe fuera del tiempo, Dios no se mueve en el tiempo cronológico en el que nosotros nos movemos. Por eso Dios no tiene afán. Dios no tiene afán. Somos nosotros los afanados porque ya van a ser las 12, van a ser las 12, van a ser las 11:30. Y una frase que nos enseñó la pastora Susanita: recuerden que Dios muchas veces es el Dios de las 11:59. Dios no tiene afán, somos nosotros los afanados. Él, como está fuera de este tiempo, del tiempo cronológico en el que nos movemos, Dios ve, y esto es lo que debemos tener presente. Dios ve nuestra vida. Cuando Dios te ve a ti y Dios me ve a mí, Dios ve todo el cuadro de mi vida. Dios ve el pasado, el presente y el futuro. Dios lo ve todo. Nosotros muchas veces nos quedamos mucho en el pasado. Tratamos de entender un poco el presente, pero nos inquietamos con el futuro. Pero cuando Dios te ve a ti, cuando Dios me ve a mí, Dios lo ve todo, ve nuestra vida entera, ve el cuadro completo de nuestra vida, todo a la vez. Entonces aquí es donde podemos entender que solamente Él conoce lo que tú y yo necesitamos, porque Él ve nuestro pasado, Él ve nuestro presente y Él ve nuestro futuro. Por eso Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Por eso Él sabe, Él lo conoce. Y todavía más frustrante, no solo que Él sabe lo que necesitamos, sino como Él ve toda nuestra vida, Él sabe cuándo lo necesitamos. Y en eso es en lo que debemos descansar. En eso es en lo que debemos descansar. Ya alguien estaba hablando ayer con Juber y recordábamos, no, mi hijo, descanse, tranquilo. Como estamos en este afán y en esta ansiedad, no podemos entender que Dios ve todo. Acuérdate que Dios te creó en el vientre de tu madre. Él fue el que te entretejió y Él te dio un propósito, y Él marca cada momento de nuestra vida para que desde el momento en que fuimos gestados en el vientre de nuestra mamá hasta aquí, su propósito sea cumplido. Y Él en ese camino y en ese transcurrir nos va a dar lo que necesitamos para cumplir su sueño en nuestra vida. Podemos entender entonces por qué a veces Dios no nos da lo que creemos necesitar. Una vez encontré una frase en Facebook que me llamó mucho la atención. Si tú no tienes lo que le pides al Señor, creo que es más o menos así. Espera si la tengo por aquí. Por eso me gusta Facebook. Yo tengo lleno de imágenes que me llaman muchísimo la atención. ¿Practicas algún deporte de riesgo? Mafalda responde sí. A veces doy mi opinión. Bueno,
creo que la frase más o menos es: si tú no tienes lo que crees necesitar, ¿es por qué? Porque no lo necesitas. Yo quiero tener esto, quiero tener aquello, pero si no lo tengo es porque no lo necesito. Entonces, Él conoce lo que necesitamos, pero también cuándo lo necesitamos. Por eso Dios contestará siempre nuestras oraciones, nuestras peticiones a su manera. ¿Y cómo es su manera? Pues su manera es en su perfecta sabiduría y su perfecto amor. A menudo, si Él contestara nuestras peticiones como queremos, puede ser peor para nosotros. Podría ser algo peor para nosotros, porque en nuestra ignorancia muchas veces pedimos cosas que serían nuestra ruina. ¿Tú crees que yo como papá le daría a mis hijos algo que en el fondo del corazón sabré que me va a separar de ellos? Que si ellos me piden algo y yo sé que eso les va a ir los va a hacer correr detrás de otras cosas y apartarlos de mi corazón, ¿ustedes creen que yo les daría eso a ellos? No. Lo mismo es el Señor con nosotros. Lo mismo es el Señor con nosotros. Por eso Él siempre va a contestar con sabiduría y amor. Esto es lo que Jesús nos enseña. No solo que Dios contesta, sino que también contesta con sabiduría y amor. Porque si ustedes leen el pasaje más adelante, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar ¿qué? Buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, vale la pena aclarar que las buenas cosas no son en nuestro concepto de lo bueno y lo malo, es en su concepto de sabiduría y amor, lo bueno para Él. Por eso es que esto era lo que quería aprender, lo que quería Dios que aprendiera a Adán y Eva, que no se movieran por su propio concepto de lo que está bien y de lo que está mal, sino que ellos vieran que todo lo que Dios había hecho era ¿qué? Bueno. Miren, diferente el tema, era diferente el asunto. Dice allí que aún todo lo que Dios hizo era agradable a sus ojos. O sea que ellos pudieron comprobar con sus 5 sentidos, con su cuerpo pudieron comprobar que todo lo que había hecho Dios era bueno. Pero cuando se metieron en el tema de comprobar por ellos mismos lo bueno y lo malo, ahí fue donde perdieron lo bueno de Dios. Entonces, debemos estar en sintonía con su voluntad para con nosotros, para que podamos reconocer aquellos momentos difíciles cuando Dios nos dice no, o podamos reconocer cuando nos llama a esperar su respuesta. Muchas veces Dios nos va a decir no, muchas veces Dios nos va a decir espera, muchas veces Dios nos va a decir no es el momento. ¿Estamos nosotros realmente apercibidos a recibir esas respuestas, a comprender cuando vengan esas respuestas? Puede que algunas veces lo veamos moviéndose muy lento, como que quiere retrasar el tema, pero la verdad es que Él siempre se mueve en su tiempo perfecto. Por eso lo que Dios anhela es que nos movamos en sintonía con su tiempo. Por eso es que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y saben qué significa que el Espíritu Santo esté en nosotros? ¿Saben qué significa eso? Dios es eterno, o sea, en Él no hay tiempo. Él quiere que aprendamos a vivir así, en su eternidad, en su eternidad. Que aprendamos a vivir sincronizado el tiempo de Dios con el nuestro. Acordemos que la palabra dice en Isaías 55 que sus pensamientos, sus caminos mayores que los nuestros, que todo tiene su tiempo debajo del sol, todo.
Todo tiene su tiempo. Algunos pueden ver el desorden climatológico en el que estamos. Todos pueden ver que esto está como desordenado, como que cuando no llueve, llueve, cuando llueve, no llueve, que cuando hace sol ahora es demasiado sol y que cuando hay lluvia ahora es demasiada lluvia. Pero yo lo único que sé es que todo está bajo el control de Él. Todo tiene su tiempo. Y si esto está sucediendo es porque este es el tiempo para eso. Uy, pero Henry, ¿cómo así? Entonces Dios tiene que lo que sucedió en España, que realmente personas perezcan por lo que muchos llaman el cambio climático. Dios quiere, no, todo tiene su tiempo. Lo que pasa es que a veces nosotros no comprendemos esto, no comprendemos lo que Dios hizo con la creación. Nunca se me va a olvidar cuando se rompió el canal del dique, yo no me acuerdo hace cuántos años fue, y se inundaron muchos pueblos que están alrededor de ese canal. ¿Por qué se inundaron esos pueblos? Porque los pueblos, cuando se fue secando las ciénagas, cuando se fueron secando, las personas empezaron ¿a qué? A quitarle terreno a las ciénagas y empezaron ¿cómo se dice? A sentarse en esos lugares. Pues cuando la ciénaga llegó y pidió su terreno, pues obviamente los pueblos se inundaron. Sucedió aquí con los cebolleros hace algunos años. A medida que se va secando la laguna de Tota, ¿qué es lo que sucede? Pues ellos van a extender, ya ahorita ya no, porque ya le pusieron como un cerco de seguridad a la laguna, pero ellos iban extendiendo sus cosechas. Y cuando la laguna reclamó su territorio, pues ¿qué perdieron? Las cosechas, y ahí sí demandaron al gobierno porque sus cosechas fueron perdidas. Los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Podemos ver muy bueno, podemos ver el tema, pero a la final tenemos que aprender a dejarnos llevar por la voluntad del Señor. Entonces, orar no solamente es pedir y recibir. Orar es pedir conforme a qué. ¿A qué pido yo? ¿Qué es lo que yo pido? Cuando busco, ¿qué es lo que busco? ¿Mi propio beneficio? ¿Mi propia gloria? ¿Mi propia restauración? Bueno, no solo restauración, como mi propia saciar mi propio corazón. Cuando yo busco, cuando yo llamo, ¿qué quiero que se abra? ¿Cuál puerta quiero que se abra? Se está yendo la pila de esto, creo. ¿Cuál puerta es la que quiero que se abra? Por eso es que orar no solo es pedir y recibir. También cuando oro, doy gracias, adoro y alabo, y de esta manera mi corazón se dispone a lo que el Señor tiene. ¿Por qué el pueblo se desenfrenó? ¿Por qué el pueblo se apartó de la voluntad del Señor en Romanos capítulo 1 del 22 en adelante? ¿Por qué el pueblo se desenfrenó? Porque dejaron de adorarlo y dejaron de darle gracias. Y cuando yo dejo de adorarlo y yo dejo de darle gracias, empiezo a pedir conforme a mi corazón. Porque cuando yo adoro y cuando yo le doy gracias, estoy reconociendo quién es Él, estoy reconociendo su grandeza, estoy reconociendo que Él es más grande de lo que yo pueda hacer o de lo que yo pueda tener. Y cuando le doy gracias, estoy comprendiendo que todo lo que vivo, gracias a Él lo tengo por su bondad, por su fidelidad, por su misericordia. Y aún lo que no recibo es la manifestación de su amor y de su sabiduría. Por eso también tenemos que aprender a darle gracias. Y allí es donde comprendemos y entendemos que su buena voluntad, como lo dice Romanos capítulo 12, es... Ok, entonces lo primero, Dios contesta a su manera. Lo segundo, hay dos responsabilidades en la oración. En la oración hay dos responsabilidades. Está la responsabilidad de Dios y está mi responsabilidad. No podemos tener una sin la otra. Podríamos decirlo de la siguiente manera: en la oración hay una parte humana
y hay una parte divina. ¿Cuál es la parte humana? En Mateo 7, versículo 7, ¿cuál es la parte humana? Pide, busca, llama. Vuelvo y digo, si yo no pido, no voy a recibir. Si yo no busco, no voy a hallar. ¿Qué pasó? Está... Mire lo que el Señor, mire la evolución de lo que el Señor está diciendo allí en ese pasaje. Pedir. ¿Y saben a qué habla o a qué se refiere esta palabra pedir? A demandar. A demandar. O sea, si está en la palabra del Señor, si estoy completamente seguro, consciente de la voluntad del Señor, no solo pido esperando, sino demando. ¿Me entienden? El demandar no es que voy a ponerle una demanda al Señor para que lo que Él no quiere hacer yo sí lo hago. No, demandar es que lo puedo reclamar. Si es conforme a su voluntad, lo puedo reclamar. Buscar tiene que ver con preguntar, con preocuparme, con procurar, con querer, con ir. Entonces yo demando, yo pido, pero también yo pregunto. Me preocupo por buscar, lo procuro hacer, lo quiero hacer, voy. Y llamar tiene que ver, adivinen con qué tiene que ver con llamar. Con llamar. Tocar, golpear la puerta. Entonces aquí Jesús muy claramente tuvo en mente que nosotros llegáramos a tener una parte activa en el proceso del orar. Una parte activa. El orar, me gustó mucho esta frase, el orar no es un deporte de expectación. Expectación es diferente a expectativa. ¿Saben qué es expectación? Expectación es inquietud o ansiedad que genera la espera de algo que nos interesa. Entonces a veces nosotros estamos orando y estamos más inquietos y ansiosos esperando. ¿Y la inquietud y la ansiedad vienen del Señor? No, porque Él es paz. Él es nuestro shalom. Él es nuestro shalom. Por eso es que el orar no es un deporte esperando a ver cuándo Dios responde. No, Dios siempre está en el proceso de contestar nuestras oraciones. Ahora, este simple mensaje es el propósito principal de Mateo 7, del 7 al 11. Puede que nos preguntemos, ¿significa eso que todo el mundo puede pedir, buscar, llamar y encontrar? ¿Qué creen ustedes? ¿Todo el mundo puede pedir, buscar, llamar y encontrar? Solo los que conocen a su Dios, solo los que conocen a su Señor, solo los que conocen su voluntad van a encontrarlo. ¿Sí? En el Sermón del Monte, ¿para quién está dirigido el Sermón del Monte? Para los que fueron seguidores de Cristo. Dios hablándole a sus propios hijos. Ahora les dejo una tarea. Efesios 3, del 11 al 12. Anoten estos pasajes y medítenlos esta semana. Efesios 3, del 11 al 12. Hebreos 4, 16. Efesios 3 del 11 al 12 y Hebreos 4, 16. Sobre estas responsabilidades en la oración. Tercer elemento. Lo voy a dejar allí algo esbozado. El primer elemento, ¿cuál es? ¿Cómo? Primero, Dios responde o contesta a su manera. ¿Saben por qué es bueno tomar apuntes? Porque los que no tomamos apuntes, ¿cómo era que Dios respondía? ¿Cómo era? ¿A mi manera? ¿Como el bolero? No, Dios responde a su manera. Segundo, hay dos responsabilidades, la de Él y la mía. Y a veces en la oración solo como que le achacamos la responsabilidad a Él, ¿no? ¿Sí se dice así? ¿Achacamos? ¿Sí?
¿Le qué? Le achacamos la responsabilidad. Sí, como que Él cumpla y yo no hago mi parte. No funciona así. Y la tercera, que es creo la que debemos cultivar, que es la que debemos poner todo nuestro empeño, y es esta: perseverar. Perseverar. Este es el elemento vital que muchos descuidamos: la constancia en la oración. Puede que veamos que nada suceda, pero un retraso entre nuestra petición y nuestra respuesta a esa petición no significa que Dios no está contestando nuestra oración. Recuerden la historia de David, cuando dijo que el príncipe de Persa cuando le dijo el ángel Miguel, fue el ángel Miguel. El ángel Gabriel fue el que le anunció a la Virgen María, porque el único que podía enfrentar al príncipe de Persia pues era el ángel, era Miguel, que es el arcángel guerrero. Bueno, esto ya es entrar en ¿cómo se dice eso? En angelología. Entonces, recordemos ahí, Daniel estuvo orando. La oración que tiene Chichi, Dios mío, corra, Meli, el niño le ganó, mire, ya va 3 cuadras adelante. Y Meli, que se aguante. Daniel estuvo orando. La oración sentarse con un ángel. No esté contestando. Jesús está diciendo de esta manera: sigue pidiendo, insiste en llamar. Eso es lo que llaman en la palabra un presente continuo. Pide, no es que si vas a pedir o tú pedirás y se te dará. No, la palabra está diciendo pide. Pasado mañana, ¿qué te está diciendo? Pide. Es un presente continuo. Persiste, continúa, pide, busca, llama. Le cambió la cara al niño. Mi papá lo diría de otra manera. Mi papá salía diciendo: libre, Cristo me hizo libre, Cristo. ¿Sí o no, madre? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Sigue pidiendo, persiste en buscar, insiste en llamar. Nos dice que seamos constantes, que no nos desanimemos nunca, que nunca dejemos de orar. Está claro que esta es la prueba. Me gustó mucho como Charles Stanley llama esto. Esta es la prueba de nuestra. ¿Saben de qué es la prueba del persistir? La perseverancia, ¿saben? Es la prueba de nuestra sinceridad. ¿Por qué? ¿Queremos de veras lo que pedimos? ¿De veras queremos lo que pedimos? ¿Se trata de algo que podemos presentarle a Dios insistentemente? Porque la mayor prueba de legitimidad de nuestro deseo es: ¿puedo presentárselo a Dios en oración? Dios valora la persistencia. Dios valora la pasión en la oración, porque esto demuestra que compartimos su corazón. Porque la persistencia demuestra que nos importan las cosas que a Él le importan.
cuando no somos perseverantes, puede que no nos interese tanto. Ya sabemos lo tuyo, ¿para qué oro? Ya sé lo tuyo, ¿para qué oro? Ya, igual tú lo vas a hacer. Y leí esta semana algo que me impactó muchísimo. Dios delegó su autoridad en el hombre. El hombre delegó su autoridad para que el hombre comprendiera en la autoridad de Dios que es el hombre el que está gobernando aquí en la tierra bajo la autoridad de Dios. Por eso Dios nunca va a romper esa promesa de que le delegó la autoridad al hombre. Se lo voy a marcar rápidamente en esto. Por eso Jesús, cuando Jesús viene como hombre, porque como el hombre perdió la autoridad, Jesús viene como hombre al mismo terreno donde el hombre perdió la autoridad. Y Jesús viene como hombre, y lo que hizo Jesús fue sujetarse a la voluntad de Dios como hombre. ¿Para qué? Para que, como lo dice en Mateo 28, dice: toda autoridad me ha sido dada. ¿A quién se la dio? A Cristo Jesús como hombre. ¿Saben muchas veces por qué las cosas no suceden? Porque no reconocemos. Dios nunca se va a inmiscuir en las cosas de la tierra, porque la autoridad se la dio a sus hijos en la tierra. Dios está interesado en cambiar las cosas en la tierra, pero el mecanismo, el camino que Dios usa para que las cosas en la tierra sean transformadas son sus hijos actuando conforme a su autoridad. No pretendamos que Dios va a cambiar nuestra nación si nosotros no tomamos la autoridad de Dios y oramos y establecemos su voluntad aquí, porque Dios nos la delegó en Cristo Jesús. Si Dios actuara por encima de esa autoridad, estaría realmente violando su promesa. Nos bendijo y nos dijo: señoreen. Tratamos de entender un poco la idea. A veces creemos que Dios lo va a hacer y nos justificamos en la soberanía de Dios en este sentido. Igual Dios lo va a hacer, ore o no ore. No. Cosas no van a suceder en la tierra si tú no oras con la autoridad que Dios te delegó a ti para orar en la tierra, porque si no, Él no va a poder actuar. O si no, no hubiera creado a Adán, no le hubiera dicho que señoreara. O si no, Pablo no hubiera recibido la revelación de que la creación está esperando ¿qué? La manifestación de ¿quiénes? De los hijos. Entonces no era necesario los hijos. Dios podría actuar sin los hijos. No, no va a actuar. No va a actuar en tu familia si tú no tomas la autoridad de Dios delegada y oras y clamas y persistes por tu familia. Dios no va a cambiar nuestra ciudad si nosotros no tomamos la autoridad que Dios nos ha delegado para orar, para persistir, para buscar, para llamar, para que las puertas del cielo se abran sobre la ciudad. Dios no va a cambiar las naciones de la tierra si los hijos de Dios no tomamos la autoridad que Él nos dio. En esa autoridad es que Él se puede mover. ¿Él hubiera podido abrir el mar rojo sin Moisés? Claro. ¿Él tenía el poder para abrir el mar rojo? Claro, lo tenía. Pero él no podía violar su diseño. Él no podía violar la promesa de haberle delegado la autoridad del hombre. ¿Qué fue lo primero que le dijo a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Yo no te he dado la autoridad, dale. O sea que Moisés hubiera podido decir: ay Señor, igual si yo no oro y si yo no clamo, igual tú vas a abrir el mar. No. Donde Moisés no hubiera tomado la posición que Dios le dio, ¿qué hubiera pasado? Hubieran perecido allí en medio del mar rojo y el ejército. Hubieran perecido. Pero hubo una salida porque el hombre de Dios
que entendió la voluntad de Dios, que era llevarlos a la tierra prometida, y que cualquier dificultad no se iba a interponer en el propósito de Dios, tomó lo que Dios le había dicho, tomó lo que Dios había puesto en su mano, y con esa autoridad él declaró en la tierra. Y cuando declaró en la tierra y entendió que aquí en la tierra él estaba declarando la voluntad del cielo, el cielo se manifestó en la tierra. Yo pensé que esto nos iba a emocionar. Por eso es que el Señor dice que seamos como niños. ¿Quieres ver cosas en la tierra? Trae el cielo a la tierra, solo tú lo puedes hacer. Tú puedes traer el cielo a la tierra en tu familia. ¿Ustedes creen que yo no me gozo a ver mis generaciones aquí? Pero ¿saben por qué están aquí? No porque son los hijos de los pastores. Miren a ver, que sirvan. No. Porque nunca dejamos con Carolina de orar por ellos. Y que un día, y descansamos un día, sabíamos, recordamos todo lo que Dios dijo sobre ellos. Y recordamos, no oramos en será que, no, Dios dijo. Ustedes podrán decir, pero Dios, ¿qué dijo de mis hijos? Búscalo en la palabra. La palabra está, lo que Dios dijo de tus hijos, y decláralo. Y Él dijo que la obra que va a comenzar, Él la completará. Él dijo que la bendición iba a trascender no solo a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos, y a los hijos de los hijos de nuestros hijos. Y lo va a cumplir, porque Él lo dijo. Pero Él no lo va a hacer si tú no tomas la autoridad que Dios te dio y lo declaras y lo reclamas y lo pides y lo llamas. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Pongámonos en pie un momento. ¿Cómo está tu corazón? Carolina oraba. Puede que sientas que el fuego se ha ido apagando. Puede que sientas que hay adormecimiento. Pero ¿qué dice la palabra de ti? ¿Qué dice la palabra de ti? No es quedarme, Señor, haz un milagro, hazlo, Señor. Ay, este sábado que va a venir el profeta, que ore por mí, que ore por mí, que me diga. Yo un día le dije al Señor, no quiero escuchar más palabras proféticas sobre mi vida. No sé si ahora lo tomo tan en serio que... Pero le dije un día, no quiero escuchar más, porque me lo has dicho, me lo has dicho, me lo has dicho. ¿Y qué he hecho? ¿Camino sobre eso? Ya me lo has hablado. Lo que creo es que tú quieres que yo crea lo que ya me dijiste y te lo pida y lo clame y lo reclame para que tu propósito venga sobre mí. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué dice la palabra? Cierra tus ojos allí. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué te ha dicho el Señor? En algún momento de pronto puso un pensamiento en tu corazón. En algún momento de pronto el Señor puso una persona para declarar algo sobre ti. En algún momento hubo un pasaje que se abrió a tu vida y dijo, esto es para mí. Pues Él quiere que tú tomes la autoridad que Él te dio, la posición que Él te dio. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Eres hijo, eres hija. Tienes un lugar. Estás sentado a la diestra de Dios Padre. Estás sentado, estás sentada en lugares celestiales. Toma esa posición. Toma esa autoridad.
Escudriña en el corazón de Dios qué es lo que Él tiene. Entiende qué es lo que el Señor está haciendo contigo. Entiende el proceso, el camino por el que te está llevando. No te quedes mirando solo la tierra. No te quedes mirando solo los problemas, las circunstancias. No que te quedes mirando lo que se perdió, lo que ya no fue. No te quedes mirando lo que nunca va a cambiar. Pide, ¿qué es lo que quieres para tu familia? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres para tu corazón? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Es lo mismo que anhela Dios? Pídelo. Pídelo. Empieza a pedirlo. Vamos. Empieza a pedirlo allí. Persiste, no solo por la reunión de hoy, no solo por el tiempo de hoy. Mañana persiste, pasado mañana pide, busca y vas a encontrar. Porque Él lo prometió, que si tú pides, Él te lo va a dar. Que si tú buscas, lo vas a hallar. Él te lo prometió. Ahora hay una manera, y Jesús nos la enseñó. Entra en el lugar secreto. El lugar secreto no es un lugar de afán, no es un lugar de un minuto. El lugar secreto no es un lugar de salir rápido. Entra allí, ahora mismo. Cierra la puerta. Cierra la puerta de la ansiedad. Cierra la puerta de la inseguridad. Cierra la puerta de la incredulidad y pide al Señor. Pide. Él lo prometió. Yo y mi casa adoraremos al Señor. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Yo y mi casa seguiremos al Señor. Pero no me olvido que Él me dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No me olvido que Él te dijo: guarda en tu corazón todo lo que te he enseñado, lo que está en este libro, guárdalo en tu corazón. No me olvido que Él me ha dicho: enséñalo a tus hijos, ponlo en los dinteles de tu puerta, átalos a tu mano, tenlos presentes siempre allí en tu frente. Cuídate de no olvidarte de tu Dios, de aquel que te sacó de Egipto. Enciende la llama, Señor. Enciende la llama. Tú conoces cada corazón ahora. Tú enciende la llama. Dile, si no tienes fuerzas, dile al Señor: enciende la llama de mi corazón. Por eso estoy aquí. Por eso te veo a ti. No quiero ser un religioso que se para en las esquinas a orar, a que todos lo vean, pero en el secreto nada sucede. Quiero más bien comenzar en el secreto y ver lo que tú has prometido de mí. Señor, yo declaro, Padre Celestial, que lo que tú sembraste en cada corazón, cada palabra tuya que ha sido sembrada en cada vida y en cada corazón, Señor, da fruto, y es fruto de vida. Es fruto de vida, no fruto de muerte. Tú lo prometiste, que aún lo que el enemigo haya querido robar, tú lo restituyes 7 veces más.
Tú lo prometiste, que aún lo que el enemigo haya destruido, tú nuevamente lo restauras, Señor. Como lo dice tu palabra, de las tumbas nacen jardines. Tú lo prometiste, Señor, que aún lo muerto vivirá. Y declaro el poder de tu vida y el poder de la resurrección que está en ti, Cristo Jesús. La declaro en cada uno, Padre Santo, para que nos, en serio, para que tomemos, Señor, la posición que tú nos has dado y comprender que nada va a suceder en la tierra si yo no voy al cielo y lo traigo a la tierra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Y gracias por lo que estás haciendo en cada uno, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Una última tarea.